una nueva emisión. Seguimos con la historia de los mundiales y llegamos de la mano de Fernando Minicelli, Vanessa Rosenberg y Juan Ignacio Busto, quienes habla a hablar de estos mundiales ya de la década de 70 y adentrándonos en una historia muy importante. Argentina 78, Argentina en el 82 y en el 86 y en Italia 90. Estos 4 mundiales que fue como el despegue definitivo, ¿no? Antes éramos los campeones morales y ahora vamos a pasar a tener copas. Y en el medio la historia, la política, los desaparecidos. Veníamos hablando recién en el bloque pasado de la historia de Raimundo Gleiser, nuestro vecino y gran documentalista. Y volviendo al Mundial del 78 y a los desaparecidos. Unos años después, sí. Unos años después, apenitas 2 años después, Argentina se encarga, y justo le toca al gobierno militar, porque Argentina había sido designada en 1966, 10 años antes, como sede de la Copa Mundial, ¿no? Previamente a la dictadura, claro. Argentina no estaba en dictadura cuando fue designada. Claro, estaba en el gobierno democrático de Arturo Illia. Y ese mundial se va a desarrollar con tan solo 1000 metros de distancia de un centro clandestino de detención, el centro más famoso de todos, ¿no? Sí, hay testimonios incluso en el juicio de las juntas. Sí. Que se escuchaban los gritos, los festejos. Los festejos y que también los obligaban a salir a festejar. También escuché uno de los testimonios de una periodista. Por eso, para graficar el contexto en el que se estaba jugando ese mundial, que la vez pasada hablábamos de los presos en el Estadio Nacional de Chile. Y bueno, dijimos que así como quizás hasta pudimos, por la distancia en tiempo, hablar con una sonrisa de los mundiales del Duce de Mussolini, ahora ya no nos sale tan fácil quizás sonreír al hablar de también un mundial que estuvo muy sombrío con respecto a sus realizaciones, a distintos sucesos que pasaron también en los partidos y lamentablemente adentro de la cancha y fuera de la cancha. Un mundial que tiene muchos aspectos para marcar. Tendríamos que hacer un especial de 1 hora prácticamente para hablar sobre específicamente el Mundial del 78. Pero, a ver, teníamos a 1000 metros la ESMA, teníamos a la organización del Mundial, que fue de las más polémicas de la historia. De hecho, se creó un ente que se encargaba de la organización. La FIFA le cedió a los militares la construcción de estadios, de carreteras, y miren qué terrible, tan solo para acondicionar y crear de cero los estadios mundialistas de Córdoba, de Mendoza, e inclusive aquí mismo, en Mar del Plata también, y aquí mismo en Buenos Aires, 5 sedes en total. Hubo gente que tuvo que ser desplazada de sus viviendas. Corrieron a gente de los barrios humildes inclusive. Ahí aparecieron las topadoras no solamente en las villas de la capital, de Gran Buenos Aires, sino también en estas ciudades de capitales de provincia. Yendo en el tiempo, este mundial, con esa construcción, con esa corrupción en la obra pública, salió $500 millones. Y tan solo el mundial siguiente, el de España, salió la mitad. Para que vean el grado de corrupción, ¿no? Reinante. Por lo pronto, en lo futbolístico hay un dato que siempre quedó en duda, pero uno de los 5 grandes genios de los mundiales, que es Johan Cruyff, gran figura de Holanda, no asistió. Se negó a jugar, dicen, nunca se supo bien si es porque secuestraron tiempo anterior a la familia de él o hicieron un intento de secuestro. O se negó por la dictadura. Imagínense una figura, vamos a comparar con el mundial actual, como un Cristiano Ronaldo negándose a jugar. Así que bueno. Claro, ese hecho fue en Barcelona, ¿no? Eso fue en Barcelona, entonces no se sabe si un poco por ese hecho personal que él vivió y un poco porque él se negó realmente. La figura del subcampeón, del que en ese momento era el subcampeón mundial, que había sido subcampeón de Alemania, se negó a ir al mundial. Mirá, del que está confirmado 100% que no vino por convicción política, fue que en ese momento fue el capitán alemán Paul Breitner, que salió campeón. Gran figura del mundial anterior. El anterior en Alemania 74, que junto con Beckenbauer levantó la copa, ¿no?
Ahora, en breve vamos a pasar a... Esto para un momento en el que estamos, que todavía se discute si un futbolista tiene que involucrarse o no en política. Hemos visto enormes futbolistas actuales que prefieren no involucrarse. Prefieren no involucrarse. Bueno, el gran protagonista de nuestra columna de hoy, de nuestro capítulo de hoy de los mundiales, se involucró y mucho, el gran Diego Maradona. Y en el 78, él había quedado afuera de la lista de convocados, era muy pibe todavía. Muy joven. El técnico César Luis Menotti, de Argentina, que venía de una revolución futbolística en el sentido, no solo porque había salido campeón con Huracán, sino porque se reformuló la forma de estructurar la selección argentina. Se le empezó a dar más importancia a los entrenamientos. Entonces veníamos en ese contexto. Por eso fue tan importante Menotti para la historia de la selección argentina, del fútbol argentino. Y bueno, decide dejar afuera a que ya se veía que iba a ser la gran estrella. Con 17 años. Sí, pero con 17 años. Y también quiero relacionar todo con todo. Diego tiene una historia muy particular con nuestro barrio. Claro, sí, por supuesto. Que está lleno de murales, de cosas hermosas, que el barrio siempre lo destaca. De hecho, él todavía estaba en Argentinos Juniors, Maradona, así que en ese preciso instante estaba todavía su pase a Boca, que fue en el 80, 81. Exacto. Claro, en aquellos años la diferencia con la actualidad es que casi todos los jugadores, salvo 2 o 3, eran convocados de este medio, de fútbol local. Nada más Claro. Claro, porque no había, afuera, no había la cantidad de ventas. Ahora un jugador por ahí se destaca unos partidos en un club y ya lo venden en algún club europeo. Eso no existía en ese momento. Bueno, este mundial también, como hablábamos alegremente de partidos polémicos, en este mundial también hubo hechos realmente que llevaron a pensar que había cosas raras, presiones, extorsiones. El partido de Perú fue muy famoso polémico. Partido de Perú. El 6-0. Lo primero polémico de ese partido fue que se había pautado en el mismo horario que Brasil. Después ya se hizo eso oficial en los demás mundiales. Sí. Pero se había pautado en el mismo horario que el partido de Brasil, que era nuestro contrincante y con el que había la disputa de diferencia de gol. Y parece que presionó Videla para que Argentina juegue después del partido de Brasil. Eso ya fue diferente. Se cambió un horario durante el mundial. La imagen es que fue Videla con el presidente. Claro, no recuerdo el nombre. No, Henry Kissinger. Sí. Factotum del plan Cóndor. Sí, era muy vinculado a Videla, muy amigo de las dictaduras latinoamericanas. Él viajaba por toda Sudamérica, por Centroamérica también, viajaba por Nicaragua, por Honduras, estuvo involucrado en el golpe de Chile. Bueno, un poco como hablaba Iñaki, en patio trasero, éramos bastante también, claro, en patio trasero. Y Argentina formaba parte de todo ese plan de lucha contra el comunismo, según lo vendían ellos, ¿no? Imagínense el vestuario de nuestro rival visitado por el presidente de facto y por una autoridad norteamericana absolutamente importante. También se dice, no está comprobado, que Argentina le regaló trigo a Perú. Claro, posterior a ese partido, Argentina necesitaba ganarlo 4-0. Los que dicen que no pasó nada, dicen que Perú al principio del partido pegó una pelota en el palo, que fue real. 2 ataques, que fue real. Pero bueno, Argentina le costó al principio y después no solo ganó 4-0, llegó a ganar 6-0. Si uno ve las imágenes, hay algunas actuaciones raras en los defensores. Sí. Hay algún que otro apuntado directamente, un defensor que se llamaba Manso en Perú, que después extrañamente fue vendido a Vélez Sarsfield de Argentina apenas termina el mundial. Bueno, hay sucesos que realmente... Sí. De hecho, cuando empiezan a las versiones periodísticas y de jugadores de Perú a decir que se habían sentido intimidados y demás, el mismo Manso tuvo que leer un comunicado ahí frente a los medios de comunicación, negando todos los hechos, negando lo que sus compañeros habían afirmado en una conferencia de prensa un año después. Bien decías, cuando ya era jugador de Vélez Sarsfield. Un manto de sospechas. También es cierto que, estrictamente hablando del futbolístico, el rendimiento peruano
había decaído, había tenido una primera ronda muy buena y luego se fue cayendo. Exacto. Fue goleado por Brasil 3-0. Se notaba su inferioridad física, digamos, ya en los partidos anteriores. También, no soslayar que Argentina tenía un gran equipo con quizás el mejor arquero argentino de la historia, que Filiol, el Pato Filiol, y después el goleador de la Argentina, Mario Alberto Kempes, un jugador absolutamente determinante, tanto como fue Maradona, del que vamos a hablar ahora, y Messi en este mundial. Muy determinante, no con esa genialidad, pero totalmente determinante para que Argentina logre el campeonato mundial. Y entre medio de polémicas justas e injustas, Argentina llega a la final. Y del otro lado llega Países Bajos, u Holanda, como prefieran llamarlo, que había ganado su zona, su grupo, había derrotado a Italia, había empatado con Alemania y goleado a Austria, y llegó a la final. Y la final se disputó el 25 de junio de 1978, un domingo muy nublado, muy frío, en el Estadio Monumental. Y hay un documental del año 1990 que se llama Fútbol Argentino, que fue dirigido, y el guión estuvo a cargo del gran historiador Osvaldo Bayer. Y hay un fragmento que les quiero compartir brevemente. Me encanta. Que habla, son palabras textuales, que hablan de ese día, de esa final. Dice así: 25 de junio de 1978. Nos mira el mundo, y las tribunas populares silban al dictador, el mismo que 7 años después será condenado por la justicia a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Los hinchas van a ver a sus 11 hombres del balón, que son como ellos, hijos del pueblo, y no aplaudir a quienes han usurpado el poder. Ganamos 3-1 a los holandeses. El héroe, el cordobés Mario Kempes. Con Menotti había triunfado el fútbol criollo, aquel, el de antes. El pueblo se desata. Es como una bocanada de oxígeno en el país sometido. Argentina campeón. Pero la alegría no es alegría. Es una especie de explosión de una sociedad que había sido obligada a guardar silencio. No es alegría porque no es para todos. Las madres siguen buscando a sus hijos. Yo creo que ese texto resume exactamente todo lo que pasó en aquella final. En aquel día, sí. Así que me parece un corolario hermoso como para, bueno, terminar nuestra charla del 78, para poder de a poquito ir pasando hacia otros mundiales. ¿En qué seguimos? Y seguimos en el Mundial de España. Nada, brevemente, es un mundial que también tuvo sus polémicas. Su partido. Yo ahí ya tengo, bueno, acá voy a delatar mi edad, pero ya tengo algunos recuerdos de estar viéndolo. Sí, me acuerdo de un partido que estaba viendo, que estaba jugando Francia contra Kuwait, porque en ese mundial ya se empezó a ampliar la cantidad de equipos. Claro. Hasta el 78 eran 18, si no me equivoco. No, eran 16. 4 grupos de 4, sí. Claro, y se pasó a 24 y empezaron a entrar otros países como Kuwait. Resulta que estoy viendo el partido y veo un jeque árabe que entra, lo del jeque, interrumpe el partido, entra en la cancha con un maletín. Que no se sabe lo que había en el maletín, nunca supieron lo que estaba. Nunca se supo. La cuestión es que habían cobrado un gol para Francia y irrumpió el jeque árabe y le dijo a los jugadores, imaginen esa situación, sí, vayámonos de este partido. Sí. Finalmente habla con el árbitro y lo convence para que anule el gol. Anula el gol. Nada, el árbitro después fue expulsado de por vida de la FIFA, digamos, de poder seguir arbitrando. Claro, ¿no? el nombre era Perlita. Miroslav Stupar. Bueno, así impresionante que, la no sé qué habrán arreglado con este árbitro, que no, ahora si no recuerdo su nacionalidad, si era checo, si era yugoslavo, pero no pudo arbitrar nunca más. No, la FIFA lo expulsó. Pero bueno, tuvo un buen pasar después. ¿Sabes cómo terminó este jeque? Sí. Salvando las distancias. Bueno, 8 años después, Irak invade Kuwait. Da comienzo a la guerra del Golfo Pérsico. Este hombre muere asesinado por soldados iraquíes en la invasión a Kuwait. Impresionante.
Así que bueno, esa anécdota de este jeque. Bueno, pequeñas anécdotas. Hay otra. Debuta Maradona en ese mundial también. Ahí ya venía campeón del juvenil del 79 en Japón. Debuta Maradona en la selección mayor en un mundial. ¿Y ahí lo lesionan a Maradona en este mundial? No se lesionan. Lo que más queda también en la mente es que lo molieron a patadas. Porque era otro tipo de fútbol en el que se permitía muchísimo más fricción. Y finalmente, bueno, con su espíritu rebelde. No se cuidaba las estrellas, claro. ¿Cómo termina el mundial para Maradona? Él le pega una patada en el estómago. Sí, casi en el muslo a un... contra Brasil, creo que fue el último partido que perdimos, pero lo habían molido a patadas también los brasileños y Maradona dijo, bueno, ya perdimos el partido y le da una patada voladora, vuela y así termina el Mundial 82. No lo justifico, para Maradona. Pero habían comenzado a hacer el juego bonito los brasileños, a toquetear ahí, como una gastada lo sintió el Diego y bueno, ahí le salió de adentro el orgullo y nada. Ahí tenemos me llevo uno, dijo por lo menos. Teníamos la duda el otro día de cuál era la mayor goleada de los mundiales y ahí fue en el grupo justo de Argentina que Hungría le ganó 10-1 al Salvador. 10-1. Por esto también de que se metían nuevos equipos con esto que dijimos al principio. El Salvador no tenía ninguna experiencia en los mundiales, bueno, y pasó eso. Finalmente ganó Italia. ¿Vos querías decir algo del 82? Breve porque tenemos que pasar al 86 al 90. Sí, rapidito 86 y 90. Tiene que ver porque había un grupo, el de Alemania, Argelia, Austria y Chile, con un partido de la vergüenza de Gijón. Rápidamente Argelia, había un equipo africano, había sorprendido derrotando a Alemania en su primer partido. Luego Alemania vence a Chile y Argelia pierde la segunda fecha con Austria. Todo esto hace ver que a la última fecha, con el resultado previo de la victoria de Argelia 3-2 contra Chile, simplemente Alemania tenía que ganar para clasificar. Hace el gol Rubeš a los 10 minutos del primer tiempo, 1-0 Alemania contra Austria, y después se terminó el partido. Cual escena de los Simpson, comienza a tocar un jugador hacia otro y no se atacan. Parece que hay un pacto. Y en el público ya empieza la pañolada, ya empiezan los silbidos, los españoles mucho con la pañolada, que significa un gesto de desaprobación total. De hecho, los silbidos fueron tremendos. Se clasificaron los dos y bueno, podríamos decir que se hizo un poco de justicia porque Alemania llegó a la final, pero perdió con Italia. Y gran goleador de ese mundial fue Paolo Rossi. Claro, fue el gran goleador del mundial. Y esa final, tengo un recuerdo de uno de los gritos de gol más lindos que dicen, de los más lindos de la historia. Tardelli mete un gol y sale, no sé, o quizás es porque fueron las primeras en color, un festejo hermoso italiano. Un grito desaforado, una corrida. Una corrida desaforada por toda la cancha cuando finalmente le ganan cuando hace el gol para ganarle a Alemania en tiempo suplementario. Tardelli no jugó el Mundial 86, pero este que vemos acá, sí. ¿Ves? Ahí con la número 10 en la espalda. Se llamaba Diego Armando Maradona. ¿Y qué hizo ese muchacho? Más o menos, ¿no? Su desempeño en el Mundial siguiente fue más o menos y pareciera que se pudo tomar revancha del 82. Ajá. Argentina fue a ese Mundial totalmente criticada por los medios. Hasta el presidente Alfonsín sugirió que deberían despedir al técnico, que era Bilardo. Porque los desempeños anteriores a la llegada al Mundial eran... Se había jugado muy feo la eliminatoria. Sí. Pero nada, Bilardo estaba preparando el equipo que finalmente, como a veces sucede, explotó cuando tenía que explotar. No sé si quedará para otro capítulo. ¿Le habrá hecho la cama a Pasarela? Bueno, eso lo contamos otro día. Pasó de todo. Pasarela, que fue el gran 6 del fútbol argentino, destacado en el Mundial 78 y después en clubes, enorme jugador. Pero no era de la simpatía de Bilardo ni de Maradona. Era de la escuela menotista. Era de la escuela menotista, bueno. Y ahí parece que justo que iba a empezar el Mundial se descompuso y no pudo seguir. Nunca se supo bien eso. ¿Por qué? Claro. Pero bueno, la cuestión es que fueron momentos inolvidables. Ahí sucede el nombre de nuestra columna. El partido con Inglaterra, recordemos que 4 años antes había sido la guerra de Malvinas, estaba todo muy fresquito, y Argentina en cuarto de final le toca jugar contra Inglaterra. Decían que le puso todo el corazón. Todo el corazón y no disimuló eso Maradona. De hecho, cuando estaban por entrar a la cancha,
Maradona grita, estos son los que nos mataron a nuestros pibes. Eso grita, imagínense, salieron todos como leones. Bueno, leones no sé si me gusta decir ahora, como tigres, vamos a decir. No, digamos. No. Qué lástima que nos hayan capturado el término, que son tan lindos los leones, pero bueno, en este caso. Sacaron la garra de nuestros hermanos charrúas. Claro, y ahí sucede algo que es, bueno, es propio de alguien que es prácticamente humano, pero es no se sabe si es Dios también. Que sucede un gol que en ese momento no había VAR, no había tecnología, pero que muy disimuladamente pega un saltito y se pega un saltito, un partido que estaba parejo y ayudó a la mano de Dios. 1-0, por todo supuesto, el potrero ahí. La indignación. Los mexicanos, lamentablemente, eso lo recuerdo muy bien, hinchaban tanto por Inglaterra como después por Alemania en la final. Pero habrá pensado Maradona, bueno, si tienen dudas de mi juego o de cómo jugamos, además de la mano de Dios, se reivindicó 5 minutos después, ¿no? 5 minutos después, nada más, hace el mejor gol de la historia de los mundiales, no solo de Argentina. Me emociona ya de acordarme. Claro. Y paralelamente sucede el mejor relato de la historia de los mundiales. Fue acompañado por el mejor relato de la historia de los mundiales. Gracias a Víctor Hugo, en su mejor momento, siempre quedó el barrilete cósmico en la memoria de todos los argentinos. Pero aparte es buenísimo porque arranca desde mitad de cancha y se lleva toda la marca. Increíble, todo. Nunca sucedió una cosa igual ni antes ni después en los mundiales. Y bueno, ahí ya no pudieron decir más nada los ingleses. Igual ahora hay una película hace muy poco ya casi está estrenada, sobre el partido de Argentina-Inglaterra. Yo no la vi, pero de hecho se llama El Partido. No se llama El Partido. La película está actualmente en los cines. ¿De quién la hizo? No sé quién la hizo exactamente, la verdad, pero bueno, fíjense, porque se puede ir a ver ahora. Es un documental que está, inclusive está, comentan el partido sus protagonistas. Tanto el arquero que como ingleses. El arquero Peter Shilton odia a Maradona y siempre habla mal del gol. Y en cambio, el goleador inglés Gary Lineker, gran goleador, fue goleador en México. Sí. Fue el goleador de ese mundial. Siempre dice, lo que yo vi en esa cancha, puede admitir él que nunca vio una cosa igual dentro de una cancha, y no se queda con la parte del primer gol de Argentina, sino que siempre fue elogioso ante la genialidad de Maradona. Sí. No, decía ese partido que se habla tantos años después y que eso permite a Argentina esa victoria, luego derrotar a Bélgica, que había hecho un mundial fantástico, había sido la revelación del mundial, eliminado tanto a Unión Soviética como a España, y llega a la final con Alemania. Maradona ya estaba desatado, con Bélgica mete 2 golazos así, pero ya era un chiste para él. Y después, jugamos contra la gran Alemania de siempre, que nunca terminás de derrotarla. Ganaba Argentina 2-0. En ese partido algo muy loco de Brown, que se fractura un dedo prácticamente. Sí, se disloca un hombro. O se disloca un hombro. Se disloca el hombro. Una jugada con un alemán. El médico le dice, bueno, tenés que salir de la cancha, lamentablemente. Y Brown le dice, ni en pedo, se arranca la camiseta, mete el dedo y juega el partido con el hombro dislocado. Y pero el primer gol que lo mete él creo que fue antes de que se disloque el hombro. Sí, fue el primer gol del partido. Después hace una enorme jugada colectiva argentina, que no se habla tanto de eso, pero enorme jugada en la que Valdano arranca en nuestra área y termina haciendo el segundo gol contra Alemania en el área contraria. Los alemanes, que siempre son alemanes, no sé cómo hacen, pero nos empatan. El amor propio. Sí. Nos empatan 2-2 y por suerte a último momento un pase también mágico de Maradona. Solo él podía hacerlo. Se va a Burruchaga y gracias a la genialidad de Maradona y a un gran equipo accedemos al segundo mundial. Así que en 8 años ganamos 2 mundiales y después ya viene un mundial que fue muy emotivo para los argentinos. No salimos campeones. Pero fue casi como haber salido. Casi como haber salido. Un mundial en que muchos de los titulares del 86 fueron lesionados. Entonces nos costó un montón. Sí, el propio Diego ya lesionado, disminuido físicamente, pero aún así, de acá de este mundial que se puede rescatar los octavos de final, el partido con Brasil. Impresionante. Donde Argentina sufrió muchísimo el primer tiempo. Y en una jugada maradoniana, que como no podía ser de otra manera, él se gambetea a 4 jugadores y lo ve a Canigia por la izquierda,
le hace con el último aliento, toma, hacelo. Y él, mano a mano con el arquero brasileño, define el 1-0. Que siempre cuenta Maradona. La anécdota del todos bidón, se volvieron ¿no? locos. Bueno, ¿Qué pasó ahí? Tenemos poquito tiempo, pero parece que un jugador brasileño le cedimos ¿Quién metió agua. la cola ahí? Estaba con mucha sed, se le cedió un bidón con agua y lamentablemente el jugador brasileño, Branco, se descompuso. Anduvo un poquito mareado, ¿no? Empezó a no tuvo el mismo rendimiento después del bidón. Esas cositas que... También una cosita, me acuerdo del Diego que dice que él festejó como loco el gol de Brasil y Canigia, que era poco expresivo, hizo así, apenas festejó el gol. Nada, una anécdota que siempre cuenta Maradona. Pero bueno. Y por último el arquero, que también el gran arquero, Goicoechea. Atajó muchísimos penales. No podemos, bien, vale, no podemos dejar de nombrarlo porque... Fue un mundial de muchos penales también. Sí. Y Argentina llegó heroicamente porque tenía muchos juegos. Está la imagen épica del tobillo de Diego como inflado, una pelota. Una pelota de gol. Y llegamos muy baqueteados a la final. Así que bueno, ahí perdimos con Alemania. Con un penal que hasta el día de hoy... Muy dudoso, muy a 4 o 5 minutos del final. Arbitraje polémico también. Pero bueno, pudimos darnos el gusto de ganar entonces el Mundial 86 y estuvimos ahí cerca, en el 90. Supuestamente ese iba a ser el último partido de este señor, de Maradona. ¿Pero va a quedar un Mundial más para Maradona? Sí, eso vamos a hablar la semana que viene. Dale. Del mundial, Programa. Del Mundial 94. Incluso creo que vamos a traer documentos gráficos para Dale, estaría mostrar. genial, estaría buenísimo. Así que bueno, nos despedimos. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Como la trae él, como siempre. Así De donde que esté. nos vemos la semana que viene. Gracias por habernos escuchado. Gracias, Diego. Estás escuchando Radio La Plapla.